Las feromonas de insectos, las feromonas es el sistema que tienen los insectos para comunicarse y atraerse sexualmente, ¿vale? Entonces, las hembras emiten feromonas que le sirven a los machos para encontrar a las hembras, ¿de acuerdo? Eh, el uso de estas feromonas también se utiliza en protección vegetal. Uno de los sistemas más exitosos en los últimos años, que son sostenibles para proteger a las plantas de esos insectos que pueden ser plagas para las plantas, consiste en sintetizar feromonas de forma química y ponerlas en el campo, de forma que estas feromonas confunden a los machos que no encuentran a las hembras y de esa forma no se aparean. Por tanto, las feromonas, el uso de las feromonas es un sistema sostenible, una alternativa sostenible al uso de agroquímicos. Entonces nosotros lo que hemos hecho en este trabajo es hacer a las propias plantas producir las feromonas de insectos para confundir a los machos y que no puedan aparear a las hembras. Se trata de imitar un procedimiento que ya existe de protección de cultivos, que es muy exitoso y, como digo, sostenible. Normalmente las feromonas de insectos que se utilizan en protección de cultivos se sintetizan químicamente. Y eso es un sistema que es muy efectivo para algunas feromonas, pero no es del todo sostenible. Nosotros lo que proponemos es utilizar a las propias plantas como biofactorías para la producción de esas feromonas. Y entonces eso le aporta sostenibilidad a un sistema ya de protección de cultivos que ya de por sí es muy sostenible, porque evita el uso de pesticidas y otros agroquímicos. Bueno, lo que hemos conseguido es utilizar los genes que utilizan los insectos para sintetizar sus propias feromonas, los hemos transferido a unas plantas, a una planta de tabaco. En realidad no es una planta de tabaco, es un pariente cercano al tabaco que utilizamos mucho en los laboratorios, que se llama Nicotiana bentamiana. Lo que hemos conseguido es introducir esos genes de insecto en la planta Nicotiana bentamiana, de esa forma conseguir que esa planta produzca las feromonas de insecto. Lo que hemos conseguido es que de hecho las produzca y las emita al ambiente a unos niveles apreciables. Nuestra estrategia a medio y largo plazo es utilizar estas plantas como emisores de feromonas para proteger a otras plantas. La idea es que nuestros cultivos no sean las que produzcan las feromonas, sino otras plantas que crecen alrededor o entre medios del cultivo, lo que se llama intercropping, son las que nos ayuden a producir esas feromonas y de esa forma proteger a nuestros cultivos frente a la infección o al ataque de las plagas. Por tanto, no sería nuestra planta comestible, nuestro cultivo, el que llevaría los genes del insecto, sino que serían otras plantas que crecemos alrededor y que nos sirven para protegerlas. Es una protección cruzada. Además, es importante destacar que, como no puede ser de otra forma, este sistema de comunicación es muy específico. Es decir, podemos atraer a una especie de insectos en particular sin afectar a los demás, porque, como no puede ser de otra forma, la comunicación sexual es muy específica de especie, con lo cual también este sistema es muy específico, de forma que podemos afectar a la plaga sin afectar a otros insectos que puedan ser beneficiosos precisamente por esa especificidad. Yo creo que son todas ventajas en esta estrategia. Yo creo que es una estrategia que a medio y largo plazo puede ser muy beneficiosa para el control de plagas. Hoy en día necesitamos, con el cambio climático, están apareciendo nuevas plagas. Es una necesidad para alimentar al mundo el proteger a los cultivos frente a las plagas, y lo que tenemos que ser es ingeniosos y encontrar nuevas formas de hacerlo de la forma más sostenible posible. Y precisamente el trabajo con las feromonas, tanto de síntesis química como lo que proponemos ahora. Las feromonas son una alternativa con mucho futuro para la protección de cultivos, y si además podemos librarnos de la síntesis química y hacer a las propias plantas producir esas feromonas para defenderse, pues entonces miel sobre hojuelas. Obviamente queda mucho más trabajo por hacer.
hay muchas mejoras para hacer. Trasladarlo, una de ellas puede ser trasladarlo a otras plantas. La Nicotiana benthamiana es una planta enana, es una especie de tabaco enano con el que trabajamos en el laboratorio. Creemos que sería interesante el trasladarlo, ese mismo sistema de producción, a otras plantas. Creemos que tenga más productividad. Creemos que sería también interesante el mejorar la volatilidad de esos compuestos para que puedan emitirse en mayores cantidades y sean más efectivos. Y finalmente, creemos que es especialmente interesante el poder ampliar el rango de feromonas que podemos producir en las plantas. En este caso hemos sintetizado, hemos introducido genes de unas feromonas de polilla que son relativamente sencillas de sintetizar, pero hay infinidad de otras moléculas de interés que también sirven como feromonas de insecto, y lo que hemos creado es un primer paso de por dónde podíamos ir, y a partir de ahora se abre un mundo enorme de posibilidades para otras feromonas. Nosotros seguimos con esta investigación. Esta investigación se ha hecho en colaboración con otros grupos de Inglaterra, de Alemania y de Eslovenia en un proyecto europeo que se llama SUSFIRE, que acaba de terminar y que trataba precisamente de aprender a utilizar las plantas como feromonas, como productoras de feromonas de insectos, pero ahora mismo comenzamos otro proyecto también con una empresa española, EPA, que también participa en ese proyecto inicial y con el que queremos desarrollar nuevas feromonas y, como hemos dicho, avanzar en los niveles de producción y en el rango de moléculas que se pueden producir en plantas.